de Primera Página la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Muy buenos días, bienvenida a este primer punto informativo de la mañana. Muchas gracias. El sector comercial en estos tiempos, estamos hablando de que entramos en un periodo de flexibilización desde el mes de noviembre, pero también un periodo de flexibilización que ha estado marcado por la coyuntura política en nuestro país. ¿Cómo ha sido el balance del sector comercial durante este año y particularmente en estos últimos días que fue decretado este periodo de flexibilización? Bueno, en relación al 2020, que fue un año definitivamente muy duro para el sector comercio en general, para todos los venezolanos y para el mundo, motivado a la pandemia, fue un año verdaderamente complejo. El 2021 quizás esperábamos una recuperación más acelerada. No obstante, se mantuvo una medida de restricción de las actividades continuas, el 7+7, durante 10 meses, que de alguna forma no ayudó a ese inicio o a que esa recuperación fuera más acelerada. Si comparamos 2021 con 2020, evidentemente fue un poco mejor. Eso varía mucho además entre sectores. Aquellos sectores que hacen vida en Concecomercio, pero que son de los priorizados, pues tuvieron un comportamiento diferente. Aquellos no priorizados, después del año tan complejo del 2020, el 2021 no se vio quizás como ellos esperaban en cuanto a esa recuperación, porque hubo muchos factores que incidieron. El 7+7 es uno, pero también se mantuvo el problema del combustible y de la energía eléctrica en la mayor parte del país. Que son variables que afectan al consumidor, al usuario de productos y servicios. Ahora bien, el tema del poder adquisitivo del venezolano pues es otra de las variables importantes. Algunos economistas han considerado que hay un crecimiento ligero pero positivo en cuanto al poder adquisitivo del venezolano debido al tema de los emprendimientos, a que se han buscado las formas o alternativas de generar ingresos para el núcleo familiar. En este sentido, pues también el sector comercio ha podido percibir estos cambios. Sí, como hemos denominado en general en el sector empresarial, nosotros preferimos llamarlo que se detuvo la caída, ¿no? Que se detuvo esa contracción tan importante. Pero la recuperación necesita de muchos elementos. Necesita justamente de esa mejora en el poder adquisitivo, necesita de un elemento, especialmente el sector comercio, necesita el crédito, es fundamental. Tanto el crédito al comercio como el crédito al consumo, al consumidor como tal. Ese es un elemento para nosotros clave. La gente dirá, bueno, pero ¿por qué el crédito? Porque el comerciante necesita abastecerse de mercancía y tenerla detenida mientras el consumidor viene a comprarla. Entonces, es fundamental que opere con el crédito. Y, por supuesto, en una época como esta, hubiera sido deseable que también el consumidor tuviera mayor acceso al crédito. Posibilidad en cuanto a los créditos que hasta el momento, pues no, los bancos no han emitido alguna información respecto. Sí, bueno, persiste la medida que limita el encaje, cosa que, por supuesto, hace bastante más complejo este tema. Pero no debemos descartar el hecho de que se suman una serie de factores importantes, como fue justamente la intermitencia en el trabajo y que en algunas regiones del país no se ha regularizado el suministro de combustible. Digamos, puede ser que una semana no haya mayor problema, pero luego están 15 días con problemas serios de abastecimiento y eso, por supuesto, hace muy complejo que el trabajador llegue a su puesto de trabajo. Entonces vemos cómo, a pesar de que tenemos una flexibilidad desde el 1 de noviembre, en algunas ciudades del país se observa que permanece ese horario restringido, y ese horario restringido se debe, entre otras cosas, a que la gente tiene dificultad de movilizarse. Bien, en la ciudad capital los usuarios reportan los problemas que hay para poder surtir combustible, pero muchas veces en este punto de encuentro, cuando recibimos invitados del interior, pues nos comentan que la situación en Caracas es muchísimo mejor a lo que ellos están viviendo en el interior del país. En todo sentido. Se entiende que en todo sentido, pues las dificultades que nosotros encontramos en la ciudad capital se agravan muchísimo más en el interior de nuestro país. Ahora bien, hablábamos del tema de los créditos, pero también hay otro factor que ha venido quizá siendo de utilidad para el tema del comercio, que es las transacciones en dólares, en moneda extranjera. El año pasado habían dificultades, estaba como empezando a tomar crecimiento el uso del dólar en los comercios, estaba el tema de las complicaciones con el efectivo, el cambio, y esto
también ha venido cambiando, ¿no? En algunos aspectos sí, otros no, porque realmente la posibilidad de tener menudo, incluso en divisas, no es fácil. Entonces, eso hace bastante complejo lo que es en el detalle el manejo de las transacciones, ¿no? El comerciante se ha visto obligado a incluso reforzar todo el personal que tiene en las cajas, porque las transacciones en Venezuela son muy complejas. Esto uno lo explica a comerciantes de otros países y realmente se sorprenden de saber cómo un cajero pues en Venezuela tiene la capacidad de manejar 3 monedas y hasta 5 transacciones diferentes para una sola compra. Eso persiste porque el consumidor está tendiendo pues a cancelar una compra de 3 o 4 maneras diferentes. Eso definitivamente no es lo ideal. Lo ideal es una transacción más rápida, porque todas esas cosas aumentan los errores, incluso aumenta la incomodidad del consumidor, que demora más pagando que hemos venido encontrando formas, pero no son ideales no ni son, idóneas. No son las ideales, no son las ideales. El y así tema lo del reporta el pago comercio móvil, y el consumidor también. Claro, ¿no? claro, y además genera más colas y problemas pues a la hora de hacer esta compraventa. Nosotros a esta hora nos vamos a una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre temas de interés para nuestro país en el área económica comercial. Ustedes también pueden hacernos sus preguntas con la etiqueta Primera Página en nuestra Conversando con la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polese. Veníamos antes del corte haciendo un repaso de lo que ha sido este año 2021, el balance del sector comercial, también contrastando un poco con el año 2020, el inicio de la pandemia por COVID-19 y además las anomalías que hay también en el sector comercial en cuanto a pago de servicios, de consumo. Hablamos también de que hay una Venezuela con distintas realidades. Cuando uno va a un local comercial, por ejemplo, en un abastecimiento de comida, puedes encontrar una persona comprando todo tipo de productos importados y una persona buscando la forma de poder completar para comprar los productos básicos, ¿no? Con bolívares. Entonces, hay un país con distintas realidades. En este sentido, cómo también el sector comercial siente pues estos cambios y que además cada realidad al interior del país también es distinta. Sí, efectivamente lo que se ve en Caracas es diferente a lo que se ve en cada una de las regiones, porque el sector comercio y servicio agrupado en Concecomercio no solamente tiene sectores de la economía, sino además tiene cámaras regionales. Sí. Y por eso vemos que en cada región hay una realidad diferente y el comercio responde de alguna forma a el resto de los sectores de la economía. Entonces, si la construcción refleja una contracción de más del 80%, pues por supuesto todo el sector comercio-servicios que atiende al sector de la construcción digamos, tiene la misma situación de contracción. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos los demás sectores de la economía, es importante que se sepa que dentro del sector comercio y servicio hay una variedad importante. Claro. Los sectores priorizados, que fueron alimentación y salud, probablemente no tuvieron el impacto que sí tuvieron otros sectores, como papelería, licorería, etcétera, que estuvieron durante el 2020 cerrados durante más de 6 meses. En algunos casos, además, no todos los comercios tienen la posibilidad de las entregas a domicilio. O sea, hay posicionamientos de empresas de comercio o servicio que probablemente no admiten ese tipo de servicio. Algunas cosas durante la pandemia, algunos procesos durante la pandemia fueron positivos para el sector comercio, porque, bueno, por ejemplo, pudimos ver que en Venezuela, de alguna manera, derribamos esa barrera que había de la desconfianza de las entregas a domicilios y del del comercio electrónico. Entonces, allí hubo unas experiencias interesantes porque estábamos rezagados, vamos a decirlo así, en cuanto al uso del servicio comercio. Del delivery y las compras por internet. Crecieron. Ahí hubo un cambio en que por supuesto uno lo atribuye un poco a la circunstancia de la pandemia, pero también hay que decirlo con toda franqueza, las redes sociales ayudan, ¿no? Porque las redes sociales son la voz del cliente, ¿no? Y además con resonancia. Claro. Entonces, eso ayudó porque bueno, si no recibo el servicio esperado, tengo un medio donde hacerme escuchar. Entonces, las redes sociales, combinado con la situación tan compleja que teníamos, hizo que derribáramos esas barreras y eso fue importante. Ahora bien,
para que esa cadena continúe, por decirlo de alguna forma, es necesario que derribemos otras barreras, que son las regulaciones que no permiten que ciertos sectores puedan hacer promociones. En especial en esta temporada navideña viene el Black Friday y las compras de Navidad. Porque de hecho todavía hay disposiciones vigentes que limitan. Primero, es necesarios permisos previos para poder hacer promociones y en algunas ocasiones la demora en obtener ese permiso hace que ya la promoción no tenga sentido. Pero también hay otro aspecto importante que tiene que ver con el comercio electrónico. En el mundo, por ejemplo, lo que son los cupones electrónicos son una vía extraordinaria. Usted recibe en su dispositivo móvil un cupón de descuento, usted va a la tienda, lo muestra y tiene un descuento en esa tienda. En Venezuela tenemos muchas limitaciones legales para poder hacer fluir lo que son las promociones y los descuentos en el comercio. Hemos solicitado una audiencia con la nueva ministra de Comercio, de manera de poder conversar y ofrecernos para justamente analizar y ver cómo podemos ir derribando estas barreras, porque al comercio lo ayudan porque vendería más y definitivamente al consumidor también porque obtendría mejores promociones. Claro, que les permitiría hacer sus compras, en especial en estas épocas de diciembre que suelen hacer la compra de los estrenos, dependiendo de la situación de cada familia, pero si hay ayudas en cuanto a créditos y en cuanto al tema de las ofertas que usted nos mencionaba, pues sería mucho más fluido. Bueno, a esta hora nos corresponde hacer una pausa, al regreso vamos a estar leyendo sus preguntas y también analizando el panorama, porque recordemos que durante este año 2021, pues también dentro del Ejecutivo y el sector de Fedecámaras, el sector comercial, pues han también sostenido encuentros en este sentido, cómo han ido avanzando. Nosotros lo vamos a evaluar al regreso. No se aparta. Tiziana Polese. Ya estamos en noviembre. Viene la temporada de compras normalmente navideñas y el sector comercial tiene sus expectativas en referencia a lo que además es este periodo de flexibilización. Hay una coyuntura política de fondo que también ha causado afectaciones y también solicitudes y demandas que hace el sector comercial al Ejecutivo. El tema, por ejemplo, que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, de las ofertas, ¿no? Que uno pensaría que dentro de las conversaciones que ha tenido el Ejecutivo con el sector comercial, quizá muchos planteamientos ya han sido quizá aprobados o han avanzado en el marco de esta temporada. Bueno, realmente desde que se inició este nuevo periodo de conversaciones hemos tenido exactamente eso. Yo creo que después de una pausa tan prolongada en el que no existió una comunicación fluida entre el sector comercial, entre Consecomercio y en general el sector comercial y el gobierno, era necesario lo que ha ocurrido hasta ahora, que era de alguna forma escucharnos mutuamente, ¿no? Hubo, digamos, unos meses en los que la ministra anterior, la ministra Elaya, pues nos atendió siempre de manera muy diligente, nos escuchó todos nuestros planteamientos y de alguna manera estábamos en una fase ya de iniciar la acción, por decirlo de alguna manera, y ocurrió el cambio de ministra. Ahora, como mencioné antes, hemos solicitado una audiencia, vamos a retomar, pero era necesario este primer periodo en el que de alguna manera nos escucháramos. Había, por supuesto, nosotros quizás uno de nuestros planteamientos más importantes era el levantamiento de la intermitencia del 7+7, que por supuesto tuvo bastante resistencia, con argumentos que podemos entender, pero los argumentos nuestros también los tratamos de defender de manera fuerte. Es muy importante que quienes nos escuchan tengan claro que la flexibilización es para los horarios y los días de funcionamiento del sector empresarial, del comercio, pero no es la flexibilización para mantener las medidas de bioseguridad, porque eso es muy importante y en una época de encuentros familiares, de muchas festividades, quisiéramos hacer un llamado a que mantengamos esas medidas en esas reuniones, que es donde está demostrado ocurre la mayor parte de los contagios. Pero en relación a la pregunta, bueno, por supuesto que de parte nuestra sigue la intención ahora con la nueva ministra de ponernos al día pues en todo lo que habíamos estado conversando y aspiramos que, por supuesto, esas conversaciones sigan de la manera cordial y ya yendo más a la acción, digamos, de que podamos trabajar ya
en cosas concretas, ¿no? Bien, a esta hora también hay preguntas de nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y vamos a iniciar la lectura de algunos de sus comentarios. Por ejemplo, el señor Bolívar Divisa, la cuenta @Bolívar Divisa, le dice: muchos economistas estiman que para este 2022 la hiperinflación bajará gracias a la venta de dólares que viene haciendo el gobierno para mantener la tasa de cambio por debajo de los 5 bolívares. ¿Qué opina usted como presidenta de Consecomercio, el tema de la hiperinflación? Sí, bueno, es lo que también hemos venido señalando, que es imperiosa la necesidad de que se combata la inflación. Aspiramos, por supuesto, a que esto se detenga, pero no olvidemos que realmente la inflación se detiene cuando, mejor dicho, la inflación la origina el hecho de que gastas más de lo que te ingresa, el hecho de imprimir o el hecho de hacer circular moneda de determinada manera no es exactamente la raíz del problema. Hay que ver dónde están los gastos, en qué podemos gastar menos y de qué manera puede ingresar más dinero. O sea, yo creo que ahí es donde es importante. Si me preguntan cuál sería una recomendación concreta nuestra, pues no la tenemos, porque lamentablemente tenemos muchos años sin tener cifras oficiales, no conocemos el presupuesto, no conocemos el balance de la nación. Entonces es poco lo que uno puede opinar o apoyar para justamente poder tener elementos claros para detener la inflación. Acá hay otra pregunta que le realiza el señor Luis Méndez en su cuenta en la red social Twitter. Le dice: buenos días, ¿podría usted explicarnos por qué, si ya los comercios y empresas están manejando sus ingresos en divisas, por qué hasta los momentos aún vemos salarios precarios en los trabajadores? ¿Por qué no se adaptan los salarios a dólares? Y además le pregunta que por qué además incrementa el precio de los productos y los valores en divisas de forma considerable. Bueno, agradezco muchísimo esta pregunta, porque me permite también abordar un tema que es muy importante que la audiencia tenga claro, y es que nosotros estamos recibiendo aumentos de los productos que importamos, que son gran parte de los que consume el país. Estamos recibiendo aumentos que vienen ya desde los países de origen. Un producto, por ejemplo, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa, de cualquier parte, está teniendo aumentos motivado a la pandemia. La pandemia generó inflación en muchos países, sí, porque muchos países dieron ayudas, tanto a los comerciantes, empresarios, como a la población. Esas ayudas alguien las tiene que pagar. Esas ayudas han generado esa inflación en esos países de origen. Y a eso se le suman los incrementos que hemos tenido en lo que es el transporte, en lo que son los fletes, en lo que es todo el proceso que ocurre desde que el producto se fabrica hasta que llega a Venezuela. Entonces, gran parte de los sectores que agrupamos nos reportan que los aumentos que están recibiendo de productos rondan entre el 40 y el 50%. Estamos hablando de aumentos muy importantes que están ocurriendo antes de que el producto llegue a Venezuela. Entonces, es clave que la audiencia pueda comprender el hecho que no es que los estamos aumentando nosotros, es que los precios de los productos ya están aumentados en su país de origen, producto de la pandemia. Y obviamente genera preocupación, sobre todo en sectores que, como bien menciona el usuario, los salarios siguen en bolívares. Algunas empresas dan alguna compensación o bonificación en dólares o en su tasa al cambio, pero es insuficiente. Pero para que el salario mejore es necesario que se dinamice la economía, es necesario que volvamos a trabajar en jornadas completas, es necesario que mantengamos la continuidad en las operaciones. Recordemos que tenemos 2 años trabajando a menos de media máquina. Ahí hay una razón por la que definitivamente la economía no se logra dinamizar. Me faltó señalar que además de los incrementos que tienen los productos antes de llegar a Venezuela, no olvidemos que cada vez que nosotros señalamos que hay problemas de combustible, ahí también hay un incremento. Si una unidad de transporte tiene que estar 2 y 3 días detenida esperando abastecerse de combustible, eso es un costo. Es una unidad de transporte detenida durante 3 o 4 días que va generando costos adicionales. El hecho de que algunas empresas hayan tenido que adquirir sus propias plantas eléctricas, allí hay costos adicionales. Claro. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que
Estos aumentos, algunos tienen que ver con la operatividad interna, pero en este momento la gran mayoría de los aumentos y esos aumentos también inciden en la industria, porque la industria importa productos para fabricar. Entonces, y ahora que habla del tema de las plantas eléctricas, pues también el sector del turismo se ha visto afectado por el tema de los servicios públicos. Entonces todos cuentan con una planta eléctrica, con algunos pozos de agua o plantas para poder tratar de brindar un buen servicio a los usuarios. Inversión, esa es inversión que han tenido que hacer cada una de esas empresas, que por supuesto, por eso es que estamos haciendo un llamado a que no detengamos esta flexibilización, a que realmente pasemos a otra fase de la prevención del COVID para que podamos operar de manera continua. Agradecemos su participación en este primer punto informativo de cada mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y gracias a ustedes también que están allí en sintonía con nosotros.